En este año electoral, ¿qué rol jugará la economía en la decisión de los argentinos? ¿Se puede salir del cepo, como dice Macri, inmediatamente? Y por eso digo que a partir de diciembre no va a haber más cepo, porque vamos a tener un gobierno serio que se va a comprometer a sanear la moneda. ¿Cuál es realmente el nivel de inflación? ¿Y cuál el nivel de pobreza? O como dice el ministro de Economía, medir la Bueno, se ve que mencionamos al ministro de Economía y el nivel de pobreza y nos quedamos truncos allí. Sí. No, porque el ministro de Economía tiene una negación sobre la pobreza y los índices. Aquí estamos. Estos libros, hay 3 libros acá, ¿no? Sí, señor. El retorno al sendero de la decadencia argentina, que es un libro, a ver si lo podemos ver de acá. Miren el último dibujito. Estamos volviendo a ser los gorilas de antes, ¿no? Casi una paradoja, ¿no? Digo, de que tanto persigan a los gorilas, los gobiernos peronistas, que nos conviertan en gorilas, ¿no? Digamos, es como muestra de retroceso. Otro libro de esos muchachos, Política Económica Contrarreloj, y muy buenas tapas, ¿eh? Básicamente ese libro es una propuesta de plan económico, de cómo estabilizar la economía y cómo poder volver a un sendero de crecimiento después de estas políticas que se han aplicado en los últimos años. Yo le pido a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Presenten en sociedad, porque la verdad que estamos acostumbrados a ver pasar aquí a los clásicos, ¿no? A los consagrados, Mariano los conoce absolutamente a todos, pero está muy bueno tener miradas diferentes, miradas nuevas. A ver, ya sé, lo nuevo no significa mejor, ya eso está claro, Mariano, ¿no? Usted profesor. No sé. Por eso, no es necesariamente mejor, hay que demostrarlo. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios, y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Sí lo nota. Diego, sí. Triatlonista además de economista. Veo que estuviste investigando en Facebook. Así es. Sí, ese es el hobby. De profesión soy economista. Tengo 43 años, egresé de la UBA, después estudié posgrado en Inglaterra. Mi especialidad es una especialidad que los economistas argentinos desprecian bastante y siguen poco, conocen bastante poco porque no es de su interés. Soy especialista en moneda, a mí me interesa todo lo que es moneda, inflación, tipo de cambio, política monetaria. Soy profesor de la UBA, tengo casi 20 años de antigüedad de profesor de la UBA. Soy profesor de Buenos Aires, que es un hobby que tengo porque soy egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, tengo 43 años, de la misma promoción que el señor ministro de Economía, que fue compañero mío toda la carrera en la facultad y en el colegio secundario. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, trabajo con Javier, somos un equipo, trabajo con Javier hace 10 años, o sea, en nuestros ratos libres, porque nos gusta realmente la economía, nos apasiona, y lo seguimos haciendo y pretendemos seguir haciéndolo. Javier, ¿cuál sería tu expertise en lo económico? Mi expertise, yo soy especialista en temas de crecimiento, básicamente, y digamos también en los modelos de crecimiento con dinero. O sea, pero es muy interesante porque ahí Juan Carlos de Pablo en una charla dijo que yo era el que más sabía de eso en la Argentina, lo cual es cierto porque soy el único que se dedica a eso. Así que, digamos, no hay competencia. Claro, exacto. Entonces ahí, digamos, básicamente bueno, uno podría decir que es cierto solamente por eso. Si hubiera otro, quizás seguramente. Hecha la presentación, a ver, a mí lo que me gusta de los 3 libros que han presentado acá es este libro, ¿no? No se enamore mucho del gorila porque va a traer reminiscencias después. Pues yo estuve por acá, ¿no? Pero ahora estamos por acá, dice el libro. Sí. Es como que estamos volviendo a ser primitivos. Sobre esta tesis, libro, ¿no? 12 años de populismo, o sea, lo que queda después de 12 años de populismo, el retorno al sendero de la decadencia argentina. Sí, exactamente. Mira, cuando vos mirás la situación de la economía argentina, yo te diría que la foto es mala y la película es peor. La foto tiene que ver con la configuración de la macro en el corto plazo, que vos tenés 4 desequilibrios fenomenales.
El primer desequilibrio, y que es la madre de todos los males, que es el cáncer de este país de los últimos 70 años, es el déficit fiscal. Digamos, que tiene que ver con que vos decías cuáles son las bases del populismo. ¿Sabes cuáles son las bases del populismo? Te las cuento yo. Es la irresponsabilidad fiscal de los keynesianos y los desatinos monetarios de los estructuralistas locales. Una conjunción de irresponsables que generan déficit fiscal, inflación y crisis. Perdón. Sin embargo, el keynesianismo siempre se lo presentó como algo sofisticado, ¿no? Sí, sofisticado para hacerle mal a la gente. O sea, es tan sofisticado que le hace daño a la gente y la gente cree que le hace bien. Digo, con lo cual, ahí tenemos el primer elemento dañino de todo este proceso. Sí, después tenemos problemas monetarios fenomenales que básicamente derivan de la instauración del cepo, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que genera un desequilibrio en la cantidad de dinero dentro de la economía que es altamente peligroso. Después tenemos problemas con el sector externo, que agravado con el cepo tenemos pocas reservas, cuando deberíamos tener el triple. Y por otro lado, digamos, tenemos un problema de precios relativos, o sea, digo, los servicios públicos son absolutamente inviables. Con lo cual, digo, esa es la foto, eso es lo que discuten todos los economistas y esa es la parte que claramente sabemos que está mal. Después tenemos el problema de la transición de este año. Pero espérame, Sí. ya nos metemos en la transición. ¿Por qué una sociedad desprecia tanto un elemento tan fundamental como su propia moneda? Bueno, eso es un tema interesante. Yo creo que el fenómeno de Argentina, si uno lo compara con el resto de la región, sobre todo porque esto está relacionado con la etapa que le gustó al doctor Grondona, que el resto de los países de las regiones no están sufriendo eso. Argentina no aprendió las lecciones básicas que nos enseñó la teoría económica a partir de la década del 60 y la evidencia empírica a partir de la década del 70, que los países desarrollados la aprendieron en los 80 y los emergentes en los 90 y en los 2000. ¿Cuál es esta enseñanza? Los políticos en el mundo decían, ¿se acuerdan de esa frase? Un poquito de inflación lubrica la economía, le hace bien. Bueno, eso es nuestros políticos lo decían hace muy pocos años atrás. Esa frase estaba de moda en la década del 50 en el mundo. ¿Qué pasó? Ellos decían, bueno, gasto de más, lo financio con emisión monetaria, eso me genera crecimiento en el corto plazo a cambio de un poquito de inflación. Y no importa. ¿Qué sucede? Eso, Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago, demostró que la inflación en el largo plazo termina carcomiendo el crecimiento económico, termina destruyendo el empleo, termina achicando el stock de capital en la economía y cada vez la economía puede producir menos. De hecho, es lo que le está pasando a Argentina hoy en día. La crisis que tiene Argentina, porque Argentina tiene una crisis, por más que los numeritos de la foto agarrados con alfileres parecieran que no, pregúntele a un industrial del conurbano bonaerense o a un productor agropecuario de Santa Fe o de Córdoba o a una de la economía regional como Viñatero, en Mendoza. de Mendoza o Río Negro si Argentina no está en crisis. ¿Qué pasó? La lección fue aprendida. Dijeron, hay que hacer política fiscal responsable y política monetaria prudente. ¿Por qué? Porque uno, cuidando que la inflación no se desborde, lo que está haciendo es cuidar el crecimiento de largo plazo, es cuidar la acumulación de stock de capital, o sea, que haya más máquinas, más empresas, para que se generen más trabajos y la economía pueda crecer vigorosamente en un sendero de largo plazo. Ahora, perdón, les planteo esto. El gobierno, la presidenta ayer, Kicillof, dice, ¿vieron? Se equivocaron los Broda, los Melconian, los Expert, que vaticinaban una catástrofe. No hay catástrofe. Aquí todavía la gente consume. Bueno, algunos voceros del gobierno decían, hoy escuchaba justamente a Víctor Hugo Morales que criticaba un artículo en donde se planteaba el desmadre de los precios, decía, pero si los salarios han aumentado proporcionalmente, ¿a dónde está el desmadre? ¿A dónde está la crisis? Claro, se juega con la cosmovisión de que la crisis es la catástrofe, la crisis es el quiebre de la convertibilidad de 2001. Es una de las
esencias del populismo? Digo, esto de mantener una especie de hibernadero permanente de baja calidad a la sociedad. Mira, yo te lo voy a contestar. Esa frase de que acá no hubo una crisis es muy poco feliz por parte del ministro de Economía y por quien la repita. El PBI per cápita de Argentina en el año 98, cuando Argentina vuelve a su tendencia a largo plazo, era de $14.500. Hoy el PBI per cápita al tipo de cambio oficial es de 12.880. Al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, es de 9.000. Quiere decir que estamos debajo del PBI per cápita que teníamos en el año 98. ¿Crees Después que del periodo de crecimiento más, supuestamente, de crecimiento de la economía, no sé si desarrollo de la economía, crecimiento de la economía más amplio de los últimos 100 años? Sí, no, tampoco los datos están de acuerdo, validan eso, pero el punto es el siguiente. Si hubiéramos mantenido la tendencia a largo plazo, hoy el PBI per cápita de Argentina debería ser de $23.000. Pero no es una experiencia replicable lo que pasó en esta década. ¿Por qué? Porque tuvimos los mejores precios internacionales de la historia. Los términos de intercambio que hoy tiene Argentina están 30% arriba de los que hubo en el gobierno de Perón. Y tenemos las tasas de interés más bajas de la historia. Argentina hoy debería tener un PBI per cápita de $32.000, con lo cual efectivamente estamos frente a una catástrofe de crecimiento. Es decir, sin lugar a dudas, este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia. Yo quiero apuntalar con algunos datos interesantes que lo unen con la anterior pregunta tuya, Pablo. El resto de la región, en este contexto internacional, el PBI per cápita en promedio creció 76%. O sea, hoy en día tienen un PBI per cápita en términos porcentuales 76% más alto que en 1998. ¿Qué países? Todo lo de la región, el promedio, o sea, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, el promedio está 74% arriba. Argentina está 14% abajo con el tipo de cambio oficial. ¿Y por qué se une esto? Porque este fenómeno extraordinario del contexto internacional, los países de la región aprendieron la lección en la década del 90 y en la década del 2000. ¿Qué lección? Hacer política fiscal responsable y monetaria prudente, porque tomaron que este contexto no podía durar para siempre, entonces que no se podía tirar la casa por la ventana. ¿Qué hizo Argentina del otro lado? Nunca aprendió la lección, porque Argentina, el gasto público, Argentina, el equipo económico tiene una concepción muy errada. Yo siempre utilizo una metáfora. El ministro Kicillof es el mejor keynesiano de la teoría general de Keynes de 1936. O sea, es un keynesiano forte. ¿Qué quiero decir? El keynesianismo evolucionó mucho. ¿Qué pasa? Incentivar la demanda agregada, tratar de apuntalar el nivel de actividad, expandiendo el gasto público y el consumo, está demostrado, tanto en la teoría como en la evidencia empírica, que es bueno solamente en poquísimas situaciones, que tiene que haber condiciones precisas para que sean buenas. ¿Cuáles son esas condiciones? Una, tiene que haber estabilidad de precios. Dos, tiene que haber gran desempleo en el mercado laboral. Tres, tiene que haber altísima capacidad ociosa de los capitales instalados, o sea, de las máquinas, de las industrias. Acá es totalmente lo opuesto, todo al revés. Entonces, si aplicas esa política, llegás a malos resultados. Entonces, la conclusión sería que estos años de bonanza internacional han contribuido a que nos orientáramos del todo. Porque como un enfermo, una persona que tiene una enfermedad y cada vez siente mejor. Es que no, yo tengo una enfermedad, estoy cada vez mejor. Le contestan a Mariano, hacemos un pequeño corte, Mariano, que tenemos que hacer ahora obligados. Sí, claro. Y le contestan a Mariano lo que acaba de preguntar. Pausa, ya estamos de vuelta y yo voy a agregar una pregunta. Si viene un candidato hoy y les dice, bueno muchachos, ¿cómo salimos de la patria subsidiada? Las dos preguntas al precio de una, después del corte. Meto el tema. Asistenciaexclusiva.com.
Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores, las 24 horas todo el año, con experiencia y formación profesional. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Asistenciaexclusiva.com. Sabores que invitan a repetir. Sabores de Córdoba. Sabores para siempre. Gobernación de la Sota. Bueno, Yo querría que esto se puede ver bien de acá, ¿no? Pero los dibujitos que han planteado en la tapa, fíjense que un hombre que es un mono, después va mejorando un poquito, y lo grave es que en los últimos dibujos vuelve al mono. usted está obsesionado porque quiere ver en qué parte se encuentra usted o yo. No, Yo también. Yo digo, ¿en qué Estamos acá parte? nosotros. Ahí estamos Estamos mal. muertos. La respuesta que habíamos planteado. Sí, ahí el planteo que hace el doctor Grondona y se liga con lo que la primer parte del argumento, que cuando hablo de la peor película o de la mala película, es que en términos de crecimiento estamos mucho peor. Es decir, nosotros hemos durante esta década destrozado cuanta definición de capital existe. Para crecer hace falta capital y hemos destrozado todas las definiciones de capital. Concretamente, capital físico. Invertimos menos que Estados Unidos. Entonces, si China crece a tasas chinas es porque invierte 40% del PBI. Corea invierte 30%. Nosotros no llegamos a 20%. Con las cuentas nacionales nuevas, 16%. Lo que hacemos en infraestructura es espantoso. Invertimos como en épocas de vacas flacas, teniendo recaudación récord, ¿sí? Eso por el lado del capital físico. Por el lado del capital humano, somos un desastre en las pruebas de PISA. Nuestro desempeño en las pruebas de PISA es propio de un país de $4.000. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo pongo en dinámica y continúo con estas cosas, en lugar de ser un país desarrollado, voy y me convierto en uno pobre. Perdón, esa es la clara muestra de que invertir 6 puntos del PBI no sirve de nada si no sabes dónde lo invertís. Y claramente, pero aparte, si yo voy a tener una política de educación que pretendo tener alumnos sin bochazos, es un papelón. O sea, eso, digamos, es un castigo a la excelencia. Además, digamos, la política de impuestos sobre el trabajo castiga la formación de capital humano, porque si vos sos bueno, acumulás capital humano, sos brillante y tenés una remuneración alta, te matan impuestos. ¿Cuál es el incentivo entonces? Entonces, también destrozamos el capital humano, que es la llave de todos los procesos de crecimiento. Destrozamos el capital institucional. En el plano institucional, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, libertad económica, aquellos países que son esencialmente libres son 10 veces más ricos que los países reprimidos, y nosotros estamos en el bando de los reprimidos, que a su vez estos países reprimidos tienen niveles de pobreza 6 veces más grandes que los no reprimidos. Y como si todo esto fuera poco, y que esto, digamos, liga fuertemente con tu libro, Pablo, digamos, que a mí me parece fabuloso lo que ya, digamos, el título, es el destrozo del capital social. Es decir, hoy esta sociedad es una sociedad que está fragmentada. Esta sociedad está imposibilitada de cooperar. Y cuando vos no podés cooperar, no aplica la división del trabajo. Y con eso te hundís. Entonces, cuando vos tomás todo lo actuado durante estos últimos 11 años para 12, hemos hecho todo mal. Entonces, la foto es mala, pero la película es peor. Esa frase es contundente. Diego, la pregunta que había hecho, si viene cualquiera de los candidatos y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque tenemos, si le decimos a toda esta gente que del día a la noche le sacamos todos los subsidios, primero, no nos vota nadie. Segundo, aunque no se lo dijéramos, si lo hiciéramos después, se haría un caos el país. ¿Cómo haces ese tránsito? Bueno, el punto es, lo primero que hay que tener claro, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Argentina está estancada y cada vez su nivel de vida es más bajo porque tiene problemas de oferta en la economía, no tiene problemas de demanda. Entonces la concepción del gobierno que dice hay que incentivar el consumo porque uno consume y genera posibilidades de invertir y la inversión viene por detrás,
es equivocada, es poner el caballo por detrás del carruaje. Es justo al revés. Necesitamos expandir la oferta. Para eso necesitamos ahorro. Tiene que haber ahorro público y ahorro privado. ¿Por qué? ¿Es un metejón mío? No, porque el ahorro es imprescindible para financiar inversión en capital físico y inversión en capital humano, educación, porque si no, no se sale. Entonces, ¿cómo se genera esto? Muy sencillo. Hoy en día tenemos un gasto público que pasó de 16.6 en el 2003 a 33.3 del PBI en 2014. Punto número 1. En los 2 mandatos de Cristina, ajustado contra la inflación, aumentó 51%. O sea, le ganó a la inflación 51%. En dólares aumentó 161%. ¿Qué sucede? Del otro lado tenemos la presión tributaria. La presión tributaria aumentó de 17 a 30% de la nacional. Hay que agregarle la provincial, que son 7 puntos más la municipal. ¿Esto qué sucede? Esto ahoga al sector privado. Imagínense que este año vamos a tener un agujero fiscal de 8.7% del PBI. Con la máxima presión tributaria de la historia. Es más, por haber aumentado la presión tributaria, el gobierno CADE de 2003 a la fecha recaudó el equivalente a 150 años de asignación universal por hijo, solamente por aumentar la presión tributaria. Y recaudó 50 años de planes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Para ponerlo en magnitud de lo que recaudaron y no hicieron. Entonces, hay que generar ahorro. Para generar ahorro hay que baje el gasto público, que se genere superávit, que el sector privado pague menos impuestos. Para eso tiene que haber reglas claras, para eso se tiene que luchar contra la inflación, porque sin inflación no puede haber financiamiento e inversión, para lo cual hay que tener un Banco Central serio, hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Y la patria subsidiada, los subsidios son 5 puntos del PBI, los subsidios económicos, lo que reciben, los económicos, lo que recibe la gente de Capital Federal en materia de luz, gas y transporte. Es muy inequitativo. ¿Por qué? Si miramos el gasto público, los subsidios estos económicos, si comparamos ahora contra 2005, aumentaron de 0% a 5%. Como dije, los sociales, o sea, asignación universal por hijo y todos los otros planes, aumentaron de 1.3 a 1.6 nada más. Las jubilaciones, que tanto dice Bocio, aumentó de 4 a 8.3. O sea, lo que más aumentó son estos subsidios, que son 5 puntos. Son justamente el desahorro público, el déficit fiscal. Entonces, les agradezco, sí. Entonces, el gobierno que venga va a tener que tomar manos en este asunto, porque si no Argentina no va a volver a crecer. Lo tomemos como un primer capítulo, como si fuera un primer capítulo del libro de ambos. Lo vamos a invitar de acá a esta contienda electoral algunas veces más. Así la seguimos. Sí, un placer. ¿Me dejás que haga solo una nota de color? Cortita. El nivel de riqueza el nivel de pobreza en el año 98 en familias era 18%. Hoy es cerca de 30%. El coeficiente de Gini, que tiene que ver con la distribución del ingreso, era 0,38 y hoy es 0,38. Es decir, todo este megacirco populista que armaron para que la gente esté mejor, en realidad las dejó igual en términos de distribución del ingreso, con más pobreza y 1/3 del PBI que deberíamos tener. Si eso no es una catástrofe, que me venga Kicillof a explicar qué es. Gracias a ambos. Un placer. Nos quedan las conclusiones. Así es. Pausa y estamos en el final.